¿No trajiste el otro celular para compartir? No traje nada más. Perfecto. Sí, es cierto. La cómpuda me hubiera traído. No, pues con tanta. Mira, Cari, Se cayó yo tu estoy peluche. peleada Con los peluches. con los micrófonos. Se rehusan. Se rehusan porque ya tengo uno integrado. ¿Qué será? Un miércoles más. Miércoles 14 de agosto. Yo todo el día estaba creyendo que era 14 de septiembre, no sé por qué. Ay, ya que llegue el puente Hasta le había puesto en la publicidad 14 de de septiembre. septiembre. Hoy no más. A ver, Ya. vamos a ver si es cierto. Ay, ya me salió, era luego. ¿Sí? Estamos como que muy separadas. ¿Tú, Guadalupe, no quieres estar? Tampoco. Ah. A ver. Compartir. ¿Y si te encontraste tus audífonos? Ah, sí, ¿verdad? No me los encontré, traigo otros, pero estos casi no me gustan porque son muy inteligentes. Ay. Es que a estos les toco y cuelgan y sabe cuánto. Ay, no, No. es demasiado para mí. sí, no. Eso. Yo creo, pero ¿lo tienes puesto? ¿Qué? No, pensé no, que sí todavía lo no. tenías. Déjame lo conecto para ver si se Sí, escucha. para ver cómo se escucha. Ah, mira ya. Veo que alguien más está conectado para que nos diga cómo se escucha. Sí. Probando. Sí, pues se escucha perfecto. Muy bien. Son las 6 en punto ya. Ujú. Ujú. Así se escucha muy bien. Perfecto. Perfecto, Ay, muchísimas gracias. Yo entendí que decía... Rosario, Josa y Héctor. Yo entendí Gracias. que decía Simón. Simón. Simón, sí se escucha. Excelente. Muy bien. Pues iniciamos. Iniciamos, Guadalupe. Sí. Con la gracia de Dios. Con la gracia de Dios y la del Espíritu. Ni me digas porque ahorita comienzo con la letanía. La bendición. Ajá, ahorita comienzo a rezar. Cari, entonces el día de hoy iniciamos con haciendo un recuento de los días anteriores. Claro. Para ver si vamos en orden, ¿verdad? Uh-huh. El primer día que fue el duelo, hablamos sobre lo que es el duelo. Sobre lo que es el duelo, las etapas del duelo, uh-huh, según Kubler-Ross. Y el segundo día hablamos sobre fue sobre el apego. Los tipos de apego. ¿Cómo influye el apego en una pérdida? En una pérdida, en un duelo. Ajá. Y el tercer día hablamos sobre la muerte. Los tipos de duelo. Los tipos de duelo que hay. Son el fisiológico y el complicado. Exactamente. Uh-huh. Que anteriormente era conocido como patológico. Como patológico, pero, así es. Pero ya no existe ese concepto, uh-huh, ya es complicado. Porque no es una enfermedad. Exactamente, no es un algo... duelo que de repente se complica por diferentes circunstancias. Ajá. Uh-huh. Y el día de hoy, que vamos a hablar sobre tipos de pérdida. Tipos de pérdida. ¿Verdad? Así es, Guadalupe. Que es un tema que ya hemos estado tocando en los temas anteriores, porque todos los temas van muy ligados, por eso decidimos hacer esto los miércoles, uh-huh, porque todos los temas van muy ligados, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, tipos de pérdida, pudiéramos hablar de la pérdida más importante. O de las primeras pérdidas, uh-huh, que vive el ser humano, que es el nacimiento, uh-huh, porque estás en un área de confort donde estás seguro, protegido, todo tienes, y al nacer, pues te enfrentas a una pérdida porque pierdes el lugar que tenías. Es un mundo nuevo. Es un mundo nuevo, distinto. Exactamente. Y tan solo con ya no sentir el calorcito que sentías allá adentro, ya pues es algo
totalmente diferente o que le puede dar miedo al pequeñito cuando sale Sí. al mundo exterior. Exactamente. Entonces, desde ahí, fíjate, desde ahí comenzamos con una pérdida. Tal vez no, bueno, no un duelo como tal, porque no se razona de esa Ajá. manera, pero sí es una pérdida Sí, significativa. es una pérdida. Y hoy vamos a hablar como con tipos de pérdidas, ¿verdad? Ajá. Y a lo mejor ya si nos vamos a otros estudios donde nos dicen cómo nos afecta desde el momento de la concepción, es más, desde antes de la concepción, nosotros ya traemos cosas cargadas de nuestros padres, como decíamos el lunes, ¿verdad? Cuando hablamos sobre las heridas de la infancia. Sí, exactamente. Entonces, a la hora del nacimiento, ya traemos algunas cosas que nosotros no sabemos, no entendemos, pero sí las traemos. Y no tenemos memoria de ese entonces, necesitaríamos ir a terapia y hacer un retroceso para poder saber si vivimos ese duelo a la hora del nacimiento o no lo vivimos, ¿verdad? Porque pues sí tenemos una pérdida significativa ahí. Sí, ahí podría ser, el del nacimiento podría ser puede haber una desconexión de un vínculo. Ajá. Entonces el vínculo bien sabemos que es la manera en que nosotros nos relacionamos. Sí, Nos relacionamos ciertamente. con nuestros cuidadores o con las personas que van a estar, pues sí, al tanto de nosotros, o mamá y papá. Entonces sí, cuando hay una desconexión, pues claro que va a ser una pérdida importante. Ajá, y que exacto. va a causar un conflicto. En ese momento no va a ser consciente y tal vez ni siquiera con el paso del tiempo, cuando vayamos creciendo, sino hasta que lo trabajemos, como tú mencionas, Ajá, en terapia. En una terapia. Exactamente. Que no nos damos cuenta a veces los daños que tenemos hasta que no le escarban. Ah, ok, sí, cierto, yo sentí esto. Que a veces también queremos ponernos más enfermedades. A lo mejor cuando tú estudiaste la carrera te pasó que te hablaban de una enfermedad y tú, ay, analizabas, ay, yo la tengo. Por lo general, entonces a veces escuchamos hablar de una situación y luego no la queremos, de una Adjudicar. enfermedad y no la queremos adjudicar, pero no es el caso. O sea, a la hora de la muerte, a lo mejor en un retroceso, en una terapia, pudiéramos saber si vivimos un duelo o no, pero es una pérdida ahí, ¿verdad? Y la pérdida del nacimiento y también las etapas de la vida, Guadalupe. Sí. Los niños, por ejemplo, cuando están en el kinder, que pasan a la primaria, que van dejando a sus amiguitos, Sí. que habían conocido ahí a sus maestras, Sí. esa rutina que tenían, o sea, la rutina también es una pérdida. También es una pérdida. Es O sea, una a lo pérdida. que yo estoy acostumbrado a hacer día con día y mi vida de repente cambió también por ciertas Sí. circunstancias. Entonces, en los pequeñitos, el crecimiento puede ser también la mascotita. Sí. Porque cuando estamos niños, pues la mayoría yo creo tuvimos una mascotita con la que nos encariñamos. Podríamos hasta incluso decir que era nuestro amigo, Sí. ¿verdad? Porque llegamos a humanizar a los animalitos. A los animales, lo que es lo que platicábamos decíamos también. ayer, antier, el lunes. Entonces, eso también es una pérdida importante y que a veces no sabemos cómo ayudar a los niños a poder enfrentar esa pérdida tan importante. Y que los adultos de repente no la vemos como algo importante. Decimos, Ajá. ay, pues nada más era un animalito, ¿no? Ujú. Pero el significado que tiene o el simbolismo que tiene en la infancia de un pequeñito, sí es una pérdida que tiene un Sí. significado muy importante. Y no entendemos el significado de la pérdida porque, por ejemplo, otra pérdida ahorita que tú mencionas es cuando el niño entra al kinder. Ajá. O sea, ni siquiera el cambio. Él estaba impuesto a la casa, al hogar, a la familia, a los abuelos que quizás lo cuidaban, a no recibir tal vez o no estar entre otros compañeritos y tiene su espacio. Ajá. Entonces también la pérdida de ese espacio que era muy individual. Y la pérdida del el protagonismo, porque en casa pues son pocos y donde tú eres el protagonista, porque a la edad de que entran a la escuela están en una etapa tan graciosa que son el centro de atención de la casa y llegas a otro lugar donde todos los que están son el centro de atención, entonces, ay, mi lugar, ¿dónde está mi lugar? Y no lo entendemos, no lo vemos así como tal y no damos la atención que esto... No se le pregunta al pequeñito Ajá.
cómo se está sintiendo, qué le pareció, cómo percibe su ambiente. O sea, eso desde casa, tiene que ser desde casa, obviamente. Sí, claro. Pero ya cuando tiene ese cambio tan importante, pues las preguntas ahí, el sentir que está siendo escuchado y que su pérdida sí está siendo importante para los demás también, porque, pues yo me estoy sintiendo mal, pero yo no sé qué hacer con esto que estoy sintiendo, porque pues ni siquiera me lo preguntan, o yo quiero expresarlo y no les parece importante porque soy un niño. O que nosotras mismas, y yo hablo por mí, tratamos de mover la situación, por ejemplo, ¡ay, qué padre que ya vas y que te vas, que te diviertes mucho, te enseñaron canciones, te enseñaron juegos, ¡ay, qué padre, qué emoción! O sea, sí, porque yo quiero que lo mire así, pero ¿en qué momento le pregunto a ti qué te pareció, qué te gustó, qué no te gustó, cómo te sentiste, qué emociones viviste? O sea, es algo bien complicado de cuando dejan la casa para entrar al kinder o a la guardería. Porque es una nueva realidad. Cuando son pequeños no es tanto, pero cuando ya entran 2, 3 años a la guardería o al preescolar, es complicado, es una pérdida ahí. Y ellos conocían una realidad o conocían un mundo que era de ellos. O sea, para ellos, pues este es mi mundo y es así. Entonces, cuando se entran a otro lugar, a otra manera de socializar, como dices tú, a ya no ser los protagonistas de esa realidad, pues claro que puede existir ese duelo, conflicto. Y puede generar un duelo. Claro. Puede generar un duelo. Y si nos vamos todavía, que en esas etapas hay la pérdida de la mascota o la pérdida de un abuelo, de un tío, de un hermano, de un padre. La mudanza incluso también. La mudanza. Puede ser de una casa a otra en el mismo lugar, en la misma ciudad, pero también hay ocasiones en que por cuestiones laborales u otro tipo de situaciones, pues se tienen que mudar a otro país o a otro estado, otro municipio. A lo mejor me fui muy a los extremos, pero claro que eso también va a provocar un duelo, porque también ahí va a perder la rutina, también ya no van a estar los amigos, ya no va a estar incluso la tiendita donde iban a comprar sus cosas, no sé, que siempre veían a la misma persona ahí. Entonces, su sociedad con la que se desenvolvían, como su zona de confort. Cambian de sociedad, cambian de grupo, cambian de todo. Tienes que llegar a hacer nuevos amigos, tienes que llegar a volver a iniciar. O sea, es un duelo complicado para un niño, sí, y incluso hasta para un adulto a veces es complicado, porque nos gusta y nos agrada y nos imponemos, nos acostumbramos más bien a vivir en un lugar, y cuando por lo que sea tenemos que cambiar de domicilio, ahí hay un duelo, porque esto era lo que yo tenía, lo que yo disfrutaba, había un vínculo emocional con esto, ya fuera con los vecinos, con la casa, con la cercanía de todo, con lo que sea, hay un vínculo afectivo a algo, ya sea la sociedad, a lo que sea. Y es importante mencionar el vínculo, Guadalupe, porque puede ser también, por ejemplo, el cambio de residencia. Pues ahora ya estoy súper más a gusto en el lugar donde vivo, el otro lugar ya no me gustaba, entonces tal vez ahí ya no va a ser un conflicto, porque ya no me gustaba, o sea, ya no estaba cómodo en ese lugar. No había ese vínculo ya. O sea, hace tiempo que ya se había separado, ya se había desconectado. Entonces, para que se inicie un duelo, debe de existir ese vínculo afectivo. Ese vínculo afectivo, exactamente. O sea, yo todavía estoy queriendo o amando eso que tenía con anterioridad, y que ahorita ya no lo tengo. Exacto. Y si le seguimos, Cari, así, si nos vamos por edades, ya después de que el niño sale y se va a la primaria, sale del preescolar, donde el preescolar las maestras de preescolar les mandamos un abrazo y un beso, porque son un ángel. Bueno, la gran mayoría, un 99% de las maestras de preescolar, porque su labor es hacer que el niño socialice, que el niño aprenda a socializar, y con la primera que tiene que socializar es con ella. Imagínate una maestra de preescolar
con su cara como la mía de enojada y que esto otro, pues el niño no va a empatizar conmigo, ¿verdad? Entonces, por eso las maestras de preescolar son así tan dulces, tan así como un algodón de azúcar, porque es el aprendizaje que le tienen que dar al niño. Tienen que enseñarlo a sentirse socializar. confiado. Sí. Y entonces este niño tiene que dejar este vínculo con su maestra de preescolar, que fue con la primera, si no fue a la guardería el niño, con la primera que se quedó cuando dejó la casa. Entonces es así como que, bueno, si no estoy en mi casa, estoy con mi maestra y estoy a gusto, porque estoy con mi maestra, estoy segura porque estoy aquí. Pero puedo ser yo porque puedo jugar, porque puedo seguir descubriendo el mundo a través de todo eso de los colores, de los juguetes. Sí. Y como y en el preescolar son pocos niños, o sea, no es igual que en una primaria. Claro. No son la misma cantidad de alumnos. Y cuando el niño cambia del preescolar y se va a la primaria, el niño es otra pérdida muy grande y es un duelo. Y ya no está en esa zona de confort, porque, bueno, ahorita ya en el kinder también ya les enseñan los números y las letras y todo eso. Cuando yo estaba pequeñita todavía no existía eso. No. Pero yo ahorita pues me doy cuenta que sí. Aún así, ya entrando a la primaria ya van a ser más responsabilidades. Más responsabilidades porque ahora sí ya tienes que pasar a ciertos niveles de adquirir ciertos conocimientos para poder llegar al siguiente paso. Entonces ahí también es adquirir una nueva responsabilidad. A ver, espérenme, yo todavía estoy chiquito, o sea, y tener una responsabilidad así, pues claro que también se va a enfrentar a una situación de duelo. Sí. Y ahí vamos metiendo la pérdida de que tú decías de la mascota, porque esa es una pérdida que no se toma en cuenta, y los que hemos perdido una mascota sabemos lo difícil que es cuando creas un lazo con ese animalito que te ha acompañado en momentos bellos. Yo recuerdo que teníamos un perro y nadie se nos podía acercar a pelearnos porque el perro se les iba, y cuando el perro murió jugando. Entonces yo recuerdo que hasta lo llevamos, era un perro grande, lo llevamos en una carretilla porque pues no lo podíamos para sepultarlo, lo enterramos, todo el ritual. Le hicimos todo un ritual que en ese momento, porque lo sentíamos y a lo mejor porque lo mirábamos como parte de la familia, porque éramos puras crías las que lo llevamos. Pero es sano hacerle un ritual también a la mascota. Y ahora que nos adentramos en esto de la tanatología, yo dije, ay, mira, o sea, a veces sin saber y siguiendo tu instinto, te hace hacer cosas que te apoyan para el duelo, o sea. Sí, porque es importante, bueno, ya lo estaremos también hablando en el tema de los niños, pero sí es importante que vean, por ejemplo, el animalito que en realidad sí está muerto. Sí. O sea, que ya se vayan haciendo a la idea de que ese animalito ya no va a regresar, de que ya no va a estar, porque luego ¿qué pasa? Se muere el animalito y para que el niño no sienta feo, pues van y le compran otro animalito. Y entonces el niño ve como que pues no se parece mucho al animalito que tenía el perrito, al gatito, a la tortuguita. Entonces ahí también entra una desconfianza. Una desconfianza hacia los adultos, o me estás mintiendo, no estás siendo serio conmigo, entonces ¿cómo es esto? Sí. Y a ver, y si seguimos, Cari, de la primaria a la secundaria. Ese es otro duelo, porque son unos niños todavía cuando salen de la primaria y entran a la secundaria como adolescentes. ¿Te fijas? Ahí a mí se me hace uno de los duelos más complicados, y por eso se dice la adolescencia, adoleces careces de. Entonces, por eso creo yo que la adolescencia es... somos tan volubles en la adolescencia. No quiero decir tan complicada, porque en realidad no es complicada. Quiero decir como que cómo traemos las emociones en la adolescencia, porque en los niños ya no encajamos porque ya no somos niños.
pero en los adultos tampoco no encajamos porque no somos adultos. Entonces, esa etapa que hago cambio de escuela, que mis emociones y mis hormonas están todas revueltas, es donde más se puede vivir un duelo, Sí. que no es una pérdida, porque no quiero así como poner cuál duelo es más o cuál es menos, pero no quiero que se tome también como que es lo mismo que perder a tu mamá o a tu papá. No, son pérdidas que se puede decir que son pequeñas, porque hay pérdidas que sí son grandes. Y habrá a lo mejor quien le duela más estas pérdidas que la pérdida de una mamá o de un papá. Dice una maestra, es que hay mujeres a las que no les debiéramos decir mamás, solamente decirles portadoras. Y a lo mejor en ese caso, igual a lo mejor no es lo mismo, y a lo mejor la persona va a sentir más el duelo por la pérdida de otra cosa que por la pérdida de los progenitores. Pero hablando en lo que sí es la adolescencia, como el duelo tan complicado que vivimos, y por eso como papás o como adultos debemos de entender esta situación. Sí, porque ahí es una búsqueda de identidad, o sea, porque no sé si ya soy adulto, bueno, todavía no sé si es adulto, pero si ya soy adulto, si sigo siendo niño, o sea, ¿cómo es la adolescencia en realidad? Es un estilo de vida totalmente diferente, porque también hay cambios corporales, hay cambios físicos, cambios o síntomas, por así decirlo, que no se sentían antes. Entonces, ¿qué está pasando con mi cuerpo? ¿Qué es lo que me gusta, qué no me gusta? Ya no quiero seguir las reglas de papá y de mamá, me gustaría vivir solo, ya me gustaría tener una pareja. O sea, empiezan también como esos gustos diferentes. O sea, la personalidad es un mundo de cosas, y en ese momento es cuando ya como que les va medio cayendo el 20 y dicen, bueno, pues ¿quién soy y hacia dónde voy? Entonces inicia ese conflicto. Y claro que es un duelo, porque es una pérdida de mi infancia, en el que yo tal vez me sentía más protegido, en el que yo me sentía a lo mejor más seguro, porque mis papás me resolvían un poco más. Ahora en la adolescencia pues ya yo tengo que resolver más de lo que hacía antes. Empieza más ese razonamiento o ese juicio. Entonces, sí, la adolescencia no es que sea... Porque dicen, es que los adolescentes son rebeldes. No es que sean rebeldes. Lo que pasa que en ese momento, por los cambios hormonales, entonces las emociones también tienen un cambio ahí. Entonces, hasta con las emociones, Guadalupe. Sí, yo antes no me enojaba tanto, y ahora con cualquier cosa me enoja. Antes, ¿cómo le hacía? Entonces, ahorita, ¿cómo le puedo hacer? Y van apareciendo más responsabilidades y no tienen ese manejo. Entonces, también por eso puede ser difícil manejar esa pérdida. Ajá, exactamente. Y a mí ahora que he estudiado esto de la tanatología, haciendo a un lado la pérdida de la muerte de las personas que amamos, en situaciones es la pérdida que más difícil se me hace y que más miramos así de frente, pero no entendemos que el adolescente está pasando por un duelo. Claro. No lo sabemos, no lo desconocemos, vaya, porque si entendiéramos, o sea, si a un adolescente o a una persona se le muriera mamá o papá y gritara y llorara y se enojara, lo veríamos como algo normal. Y diríamos, ay, pobrecito, ay, pues es que es parte de lo que está viviendo. Pero a la hora de vivir la adolescencia como una etapa de la vida normal, no lo vemos así. No lo entendemos como algo, como un duelo, porque como un duelo que se está viviendo. Ya está muy definido o está muy estereotipado que los adolescentes son de esa manera, y que no les debemos dar tanta importancia porque es una etapa. Ajá. Es una etapa en la que así son. Y no, estoy completamente en desacuerdo con eso. Creo yo que la adolescencia es una de las etapas más bellas si la vives acompañado. Si la vives acompañado es una de las etapas más bellas, porque ya no eres un niño el cual te dicen qué hacer, y aunque no eres un adulto que ya tiene sus propias reglas, ya estás en la búsqueda, ya estás descubriendo tu propia personalidad, y el descubrirte tú mismo es una riqueza que qué bárbaro. O sea, y qué chido que en la adolescencia, Guadalupe, es cuando comenzará en realidad ese descubrimiento. Porque a veces llegamos a la vida adulta y todavía no nos conocemos, y ahí también es una pérdida, porque
yo creía que era esta persona, pero en realidad yo me había creado de esta manera porque a mí me decían que yo debería de ser de esta manera. Ahora quiero transitar a mi verdadero yo, entonces, pero tengo que dejar que me creé. Exactamente, que yo creía que era, y ahora estoy transitando a este nuevo yo. Y vamos viendo, o sea, lo que yo me creé no quiere decir que sea malo, también puede ser bueno, pero igual siempre vamos a buscar mejorar o buscar, si no mejorar y estar igual, pero sí con la propia identidad de la persona, que sepamos quién soy, cuánto valgo, cuáles son mis capacidades, mis habilidades, mis aptitudes. Hay personas que les preguntas, a ver, dime 2 de tus habilidades, y se quedan, ay, pues qué, pero les dices, dime 10 defectos, y luego empiezan a decir esto, o sea, tenemos tan marcado el conocer nuestra parte negativa que en realidad no logramos conocernos en realidad, porque es una flagelación, autoflagelación, porque solamente vemos lo negativo. Entonces eso no es autoconocimiento. No, porque hasta dicen, pues a mí siempre me dicen que soy así. O bueno, ¿y tú qué te dices? O tú cómo consideras, cómo te percibes, y no tanto que eres, porque, por ejemplo, hablando de la homosexualidad o de las preferencias, hay mamás que dicen, no, es que mi hijo lo perdí porque pues es gay. O sea, sienten una pérdida porque yo tenía la expectativa que mi hijo fuera de cierta manera, o se comportara de cierta manera, o que tuviese una familia, yo quería nietos, yo quería que tuviera una pareja. Entonces ahí el decir es gay, o sea, es como si englobara todo, encerrara todo en eso, en esa preferencia que él tiene, y él no es nada más eso. O sea, es todas las habilidades que tiene, los talentos, su verdadero yo, su personalidad. Eso es lo que realmente somos las personas. Y ahí es otra pérdida, porque es la pérdida, que es la pérdida que se vive en los hogares tradicionales, la pérdida sobre mis expectativas. O sea, yo tenía la expectativa de que mi hijo o mi hija fuera así, tuviera hijos, tuviera una familia, esto es otro. Ok, pero esa es tu expectativa, no es la expectativa de quien lo va a vivir. Entonces, ahí se vive una pérdida que no se sabe, no conocemos. Por eso este tema del día de hoy, los tipos de pérdidas, porque no sabemos que también ahí se puede generar un duelo. Porque, o sea, ¿cómo? O sea, mi hija o mi hijo, que yo esperaba que me diera nietos, que yo esperaba que vinieran a visitarme con su familia, con su esposo, con su esposa, y no lo voy a lograr, pero no lo voy a lograr yo, y no depende de ti, porque estás poniendo tus expectativas en otra persona. Y ese es un error importante, Guadalupe, porque entonces mi felicidad o mi bienestar o mi plenitud están dependiendo, en el caso de los papás que lo ven de esa manera, de lo que mis hijos hagan. ¿Por qué? Porque, a ver, si yo les di esto, si yo los eduqué de esta manera, si yo les dije que debería de ser así, ¿por qué? O sea, ahí me siento, como papá o mamá, me siento traicionado, porque mis hijos no me dieron lo que yo consideraba que tenían que darme, y porque también yo considero que entonces no hice las cosas bien. O sea, es un huracán ahí de emociones, de pensamientos, de sensaciones, y claro que en ese momento es difícil manejarlo porque pues eso era lo que yo sentía que tenía bajo mi control. Porque creemos que tenemos el control. Porque lo veíamos como algo natural que iba a pasar, porque el ser humano o los seres vivos estamos hechos para nacer, crecer, reproducirnos, que eso es lo que a muchos les puede, y morir. Reproducirnos y morir. Entonces, ya nació, ya creció, pero no se va a reproducir. O sea, ¿cómo? Y en los papás eso es un shock. Es un shock porque son mis expectativas. Yo me miraba con nietos y no me los vas a dar. O sea, entonces, ¿dónde está mi felicidad? ¿Cómo me vas a hacer feliz? Lo que tú decías, ponemos nuestra felicidad en manos del otro y nuestra plenitud en manos del otro. Y esto también se vive en muchos casos a la hora del matrimonio.
porque el hijo o la hija no se casaron con alguien que yo aprobara, y entonces ahí hay un duelo tremendo con los papás porque ya ven que perdieron a sus hijos, o así lo perciben. Perdí a mi hijo porque, o sea, ni siquiera me hacía caso, ni siquiera me respetaba, ni no tomaba en cuenta lo que yo le decía. O incluso, Guadalupe, no nada más de los hijos, sino perdí el respeto de la sociedad, porque la sociedad estaba esperando que yo tuviese nietos, que se casara mi hijo o mi hija con cierta persona, porque si mi apellido tiene un renombre o así, o no sé, prestigio, un prestigio, o tal vez no, pero sí, o sea, también estoy intentando cubrir no solamente mis expectativas, sino de la sociedad, y es como un círculo, porque si yo cubro mis expectativas, cubro las de la sociedad, entonces otra vez estoy cubriendo las mías, entonces es un círculo constante ahí, y que en algún momento alguien llegue y rompe ese patrón, es como, espérate, a veces incluso hasta le dicen, ya ni siquiera eres parte de la familia, porque rompiste esto que yo consideraba que era lo correcto. Es muy severo. Sí, imagínate, o sea, también para los papás, porque, o sea, no es satanizar, sino que son sus ideas, claro, la educación y la cultura que en la que crecieron, y no quiere decir que estén mal o que estén bien, simplemente es su forma de ver y su forma de pensar. No queremos tampoco satanizarlos. Pero sí que es más complicado porque viven un duelo donde normalmente debería de haber un gozo, porque pues oye, si mi hijo es feliz, pues yo también, por ende, me pongo feliz porque estoy viendo feliz a mi hijo. Y luego imagínate, Guadalupe, si ese duelo no se elabora correctamente, ¿por qué? Porque como está sucediendo algo que no está en mis manos, o sea, un duelo se va a elaborar sanamente cuando está dentro de mis manos el poder elaborarlo bien, pero si entonces corresponde lo que yo estoy sintiendo a lo que hizo otra persona, entonces ahí va a ser más difícil elaborar el duelo de una manera sana, porque la otra persona no está haciendo lo que se supone que debe de hacer para yo poder, con lo que yo considero o creo que se debe de hacer para que yo pueda vivir un duelo sano y que lo pueda elaborar correctamente. Sí, ciertamente. Y fíjate, también un duelo también sería el nido vacío. El nido vacío cuando los hijos toman sus caminos, se casan, se independizan, ¿qué hacen su vida? Y entonces los papás, que fueron los que formaron ese hogar, los que crearon ese nido para sus polluelos, pues los polluelos se fueron y ya se quedaron solamente los creadores del nido. Y entonces dicen, oye, y tanto que trabajé, tanto que me esmeré para que este nido estuviera bonito, para que fuera calientito, para que fuera rico para mis criaturas y mis criaturas, y nos cuesta trabajo que ver y razonar un poco y decir, bueno, esto fue para lo que yo invertí, para que ellos fueran personas independientes, que se fueran, que hicieran sus vidas, que no estuvieran aquí conmigo. O sea, yo los preparé para otra cosa, precisamente para eso. Sí. Pero sí es un duelo el llegar a la casa y que ya nomás estén los dos papás. Y fíjate, Guadalupe, se escucha muy, muy severo, pero en realidad, o sea, no es mis hijos. O sea, sí, soy su mamá, soy su papá, pero en realidad los papás deben de enseñar a los hijos a vivir. Y para un día que no estén, o que sí estén, pero ya tomen la decisión de independizarse, puedan vivir sin depender de los papás. Esa se podría decir que es la verdadera misión de ser papá, el preparar a los hijos para vivir una vida plena, para vivir una vida sana, para que sientan esa responsabilidad, para que puedan convivir, puedan socializar, etcétera. Pero cuando dices algo es mío y ya no está, es donde ese desprendimiento va a causar un dolor inmenso, porque, o sea, es mío, ¿por qué me lo quitan? ¿Por qué me quitas esa oportunidad de tenerte? O sea, es como poseer de alguna manera. O sea, cuando sentimos que nos quitan esa posición, hay ese desprendimiento, es donde viene ese dolor. Y mira, otro duelo, otra pérdida que también estoy recordando ahorita,
Por ejemplo, cuando yo soy maestra y quiero que mi hija sea maestra. Y si mi hija decide estudiar otra cosa, como yo ya había diseñado la vida de mi hija como maestra, pues ahorita ya no es así, pero anteriormente ya mi hija va a ser maestra porque yo le voy a heredar mi plaza y va a pasar de generación en generación. Ella va a tener otra hijo que va a ser maestro y va a heredar la plaza. Ahorita ya no es así, pero sí creamos ese apego con la profesión. Y entonces queremos que nuestros hijos ejerzan la misma profesión que yo, porque yo ya tengo ese vínculo afectivo con mi profesión y quiero que mi hijo, mi hija entren dentro de esta profesión. Sí. Y cuando los hijos dicen, no, yo voy a estudiar otra cosa, a mí eso no me gusta, y lo es, ay, pero ¿por qué? ¿Qué hice mal? ¿Qué mal testimonio di? ¿Por qué no se hizo que se enamorara? Porque esa es una lealtad, no recuerdo ahorita cómo se le dice, es una lealtad que a veces puede ir de generación en generación. Sí, que el abuelo fue médico, el papá fue médico, el nieto es médico. No digo tampoco que esté mal. O sea, si al hijo y al nieto les gusta, aman también esa profesión, pues qué padre, ¿no? Que sea un legado que vaya trascendiendo. Pero cuando no es el deseo del hijo. Y que ya, no, pues como ya tenemos un buffet de abogados, tienes que ser abogado. O ya tenemos una clínica y tienes que ser médico. O ya tenemos un despacho contable, tienes que ser contador. Porque yo me esforcé, porque tu abuelo se esforzó y tú vas a venir a cambiar lo que tanto trabajo ha costado. Qué padre, o sea, tú en vida trabajaste por algo y qué chido. Formaste algo, qué bonito, te gustaría dejar ese legado. Está bien, y no quiere decir que nada más en los hijos se pueda dejar ese legado. También puede ser en las personas que han sido parte de eso que tú has construido. Nada más que, pues sí, como eres mi hijo, entonces a ti te toca seguir con esta cadenita. Y también ahí hay otra pérdida cuando es el hijo. O sea, si lo vemos también desde el hijo, el sentir que defraudas a los papás, el sentir que no estás cumpliendo con lo que a ti te corresponde cumplir como hijo. O sea, es que yo tengo, hasta en la iglesia dice, en el 4º mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Si mi padre me dice que yo tengo que estudiar medicina porque él ya tiene una clínica o ya tiene un consultorio, entonces yo debo de estudiar, pero no me gusta, pero bueno, pues entonces me voy a estudiar, porque igual sí soy bueno para eso, pero no es algo que me hace feliz. Y entonces también ahí hay un duelo, porque estás dejando lo que a ti de verdad te hace feliz por algo que se te facilita, pero que no te da la plenitud. Y dejas algo que tú querías, ¿sí? Que tú añorabas. Entonces, la pérdida es que ya no está algo que yo tenía, pero también es no tengo algo que yo quería. Y esa puede ser una pérdida todavía más dolorosa o más conflictiva, porque se queda ese sueño, se queda esa ilusión de qué habría pasado si yo hubiese hecho esto que yo quería, o si yo hubiese tenido esto que yo quería, que yo deseaba. O sea, imaginamos que diferentes tipos como de futuros y nos quedamos con esa expectativa que se quedó a medias, o ni siquiera a medias, en realidad nunca comenzó. Inició. Sí. Y esas pérdidas son pérdidas muy dolorosas, porque incluso, por ejemplo, si estudias una carrera que no te gusta y después te va mal o no encuentras trabajo, es que si yo los hubiera que tanto nos flagelan y nos torturan, si yo hubiera estudiado la carrera que yo quería, quizás en este momento me hubiera ido mejor, quizás nos hubiera ido peor, pero nosotros nos alimentamos del quizás, el hubiera, que en algún momento es el que nos flagela y en otro momento es el que nos apapacha, como, ay, hubieras estudiado lo que tú querías y te hubiera ido bien, mira, cositas así. Entonces, pero fíjate que también puede ser, Guadalupe, de alguna forma motivante, porque ahora sí depende de creencias, no hay una edad para hacer lo que, bueno, hay cosas que de verdad nunca se van a poder, como por ejemplo, hay personas que querían ser papás y biológicamente uno de los dos no puede ser papá o no puede ser mamá, ¿sí? Con esa pareja, pero tal vez a lo mejor con esa pareja no eres de la papá. manera biológica como hubiesen querido. Sí, de la manera biológica, porque sí, pueden adoptar, pero
hay personas que obviamente pues lo que quieren es tener un hijo biológico, o sea, claro que hay diferentes maneras de poder ser papá, pero me refiero a que tú con esa pareja anhelabas el tener hijos, no, que se va a parecer a ti, que se va a parecer a mí, que va a tener tu manera de ser o tu personalidad, o sea, vamos creando un futuro que en realidad cuando imaginamos el futuro es algo que obviamente no existe. Entonces vamos depositando esa felicidad en algo que no tenemos, en algo que no existe, que claro, que deseamos tener, pero lamentablemente no siempre las circunstancias se presentan para eso. Entonces ahí también son toma de decisiones importantes, porque viene también eso. Ahora, ¿qué decisión voy a tomar con esto que sí tengo en base a lo que yo quería que sucediera? O con esa persona, con esa pareja, con ese trabajo, etcétera, etcétera. Exacto. Y otro tipo de pérdida, Cari, cuando los hijos se casan, creo que ya lo había mencionado, cuando los hijos se casan, que los papás añoran el matrimonio y todo esto, pero la ausencia en la casa también se vive y no lo vemos como tal, incluso hasta si las mamás o los papás lloran porque el hijo se casó y, ay, ¿por qué lloras, hombre? Pues es normal, tú también, dejaste a tus papás, es lo mismo, o sea, sí, pero también mis papás vivieron y sintieron lo que yo estoy viviendo y sintiendo, o sea, no es algo que minimice lo que yo estoy viviendo y sintiendo. Entonces también a la hora que viene siendo lo mismo que independizarse, pero se ve de manera distinta porque si los papás tenían la expectativa de que sus hijos se casaran y formaran una familia y lo logran, o sea, están felices porque, felices, dichosos y realizados porque se cumplió lo que ellos querían o lo que tenían programado o pensado para su hijo, pero se sigue sintiendo la ausencia en casa, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí la ausencia también pesa, la ausencia pesa. Y otro tipo de pérdidas que a veces nos cuesta mucho verlo como un duelo y que incluso debiéramos de tratarlo, la pérdida de la juventud. Híjole. La pérdida de la juventud, cuando vamos perdiendo la juventud a muchas personas no pueden. Incluso hay personas que les dices, ¿cuántos años tengo? Y les cuesta trabajo decir su edad, porque tienen tanto miedo a perder su juventud que la vitalidad, la belleza, tal vez un trabajo, porque luego llega la jubilación y tú amabas estar en ese lugar, entonces te pasabas todo el día en un trabajo y ahora pues es en tu casa, de repente sí haces ejercicio, vas de compras, etcétera, etcétera, pero a todo lo que estabas acostumbrado a hacer ya no está, o sea, mi día ya no está tan ocupado como lo era anteriormente, entonces, ¿ahora qué hago con todo ese tiempo que tengo disponible? Ajá. Y tú hablas como de la pérdida de la juventud a la hora de jubilarnos, que ya es otra etapa de nuestra vida en la que tenemos que tomar nuevas decisiones y volver a hacer armar una nueva rutina. Pero también cuando, por ejemplo, a mi edad hay muchas personas que les pregunto, ¿cuántos años tienen? Ay, pues, ¿cómo de cuántos me ves? O de sea, 60. Y te arriesgas a que te digan, yo voy a cumplir 43 años, pero me arriesgo a que me digan, pues como de 45. Y entonces, lejos de yo sentirme cómodo con mi edad, comienzo a vivir un duelo porque, ay, entonces ya me veo más vieja, ya no, es que ¿qué puedo hacer? O sea, no está mal ponernos nuestras cremitas, buscar Nos rehusamos a tener esa nueva imagen, esa nueva imagen que obviamente, pues, que desde niños ha pasado. Obviamente no tenemos la misma cara de nuestra infancia, ni de la adolescencia, ni de a los 20 años. Yo también a veces, pues, me veo en el espejo y digo, o sea, cuando sonrío digo, caray, pues ya se me ven aquí, pues, líneas de expresión, pero eso significa que me he reído mucho, eso significa que soy muy expresiva para hablar. Entonces, cuando comienzas a verlo de esa manera dices, bueno, pues es como el historial de los buenos momentos que he tenido y demás, y no lo vemos de esa manera, lo vemos como me voy a ver más fea, me voy a ver
viejita, ya no me voy a ver de esta manera, luego veo las fotos anteriores y digo, ay, aquí no me sentía bien, pero mira, pues me veía mejor que como me siento ahorita. Y nosotros mismos nos hacemos comentarios hirientes, por ejemplo, decimos, ay, ¿hace cuántos kilos? Porque pues ya estamos más subidos de peso. O ¿hace cuántos pelos? Porque pues en aquel entonces más mucho pelazo. Cabello. Sí, era la cabellera de Cambia el tono del cabello también. Claro, no, cuando nos salen las canas, eso sí es... Llegas y te ves te paras enfrente del espejo. ¿Qué es eso? Sí, y más cuando te comienzan a salir, que te las quieres quitar y se las comienza a quitar uno. Sí. Pero después, ay, no, pues ya se resigna uno a vivir con ellas. Pero, o sea, yo creo que no está mal el que no nos gusten las cosas. Por ejemplo, a mí no me gustan las canas. Claro. Me las pinto y ya, o sea, no hay ningún problema. Pero no es de que mis canas me hagan sentir mal porque ya soy más vieja. Pues no, o sea, aunque tenga el pelo blanco, yo sigo teniendo los mismos años que tengo. Y gracias a Dios, yo tengo un hermano que falleció a los 33 años. Y eso tengo mucho de referencia, porque yo digo, después de que llegué a los 33 años, o que rebasé los 33 años, siempre digo, mi hermano, estoy segura que hubiera querido vivir la edad que yo tengo ahorita. O sea, ¿por qué yo que sí la estoy viviendo me la voy a quitar? ¿Por qué si yo con gozo puedo decir 42, 43, 44, 45? Porque gracias a Dios, a la vida, al cosmos, a lo que tú creas, los estás viviendo. Pero es que es eso, Guadalupe, no digo que todas las personas, pero sí se podría decir que en su mayoría no somos agradecidos. O sea, al contrario, es como, ay, yo voy a cumplir 35, yo voy a cumplir 40, bendito Dios o bendito en quien creas, pues estás llegando a esa edad con nuevas oportunidades, tal vez metas que no has cumplido, todavía tienes el chance de cumplirlas, pero también nos vamos agobiando y decimos, no, es que, pues ya no, ya para qué, pues ya, o sea, nosotros mismos nos vamos dando ese bajonazo de que por la edad ya no podemos cumplir ciertas metas, y bueno, claro, no vamos a tener tal vez la misma fuerza y demás, pero hay cositas que sí podemos seguir haciendo, pero cuando llegamos a un cierto punto de nuestra vida decimos, ¿ya para qué? O sea, ya vamos dejando de lado ese sentido, y el sentido lo necesitamos todos los días para sentir esa motivación. Y mira que eso, yo creo que ya es una frase muy trillada, pero tan real. Los límites están en la cabeza. Sí, totalmente. Los límites están en la cabeza, o sea, a mí pueden decirme lo que sea, menos que algo no se puede, porque podrás conseguirlo a los últimos días de tu vida, pero yo creo que si luchas, metas accesibles, pues, o sea, claro. También no voy a decir, ay, yo voy a ser la dueña de todo mi municipio. De media ciudad peluche. Sí, o sea, pues no, ¿verdad? Como Don Camerino, al menos que me casara con Don Camerino, pues entonces, ¿verdad? ¿Te falta conocerlo? Sí, me falta conocer a Don Camerino y ya puedo ser dueña de media ciudad peluche. Ahí pero, o sea, la posibilidad. Si te fijas metas objetivas y reales, es casi imposible no lograrlas, metas objetivas y por reales. Ejemplo, Guadalupe, voy a poner de ejemplo a nosotras. Cuando yo siempre, o sea, cuando hacíamos los talleres en la Sagrada Familia, que en un templo, que ojalá que sigamos haciéndolos. Ya que pasen las aguas. Ya que pasan las aguas, y que yo te decía, Guadalupe, hay que hacer podcast, hay que hacer lives, y tú que me decías, ay, no, tú estás loca, no, yo no quiero eso. Y mira, o sea, yo estuve ahí dándole hasta que no me animé a decirte que no, ¿verdad? Hasta que no te animaste a decirme que no, pero mira, ya es algo que también te gusta, que ya te hiciste parte de, que ya te apasiona, que nos apasiona los dos. Yo te contagié de eso, y bueno, a mí también, porque yo dije, ay, Guadalupe es súper inteligente y tiene mucho conocimiento, yo quiero que todo el mundo, bueno, la gente que nos ve conozca su conocimiento. Entonces, era un objetivo que para mí no era... que no fuera inalcanzable. O sea, para mí no era inalcanzable, y digo, bueno, tal vez ahorita no tenemos como el equipo que quisiéramos tener para que nuestro podcast sea pues más profesional en cuestión de calidad de video y cosas así, pero tenemos el conocimiento, tenemos las ganas, tenemos la información. La facilidad de palabra, porque cómo nos peleamos por hablar. Exactamente. Sí, entonces esa era una meta
que para mí sí era alcanzable. Sí. Y mira, y ahorita ya está siendo realidad. Sí, sí, sí. Y mira, yo creo que los límites están en la cabeza y eso debiera de ser un tema para los lunes. Sí. Porque los límites, de verdad, yo soy un claro y vivo ejemplo de eso. A mí, yo desde niña escuché que tener una carrera profesional no era para pobres. Ah, sí. No era para pobres, incluso lo hemos comentado. Y yo decía, no, pues a lo mejor no, sí se puede, sí se puede. Y yo siempre pensé en que yo quería ser maestra o doctora. Pero como doctora se me hacía que era una carrera muy cara y muy demandante. Yo sentía que como que me iba a costar más. Y después de que ya tuve a mi hija, y otro mito que te dicen, que los hijos llegan a arruinarte la vida. Ay, no. Que llegan a acabar con tus planes y tus proyectos. Y eso es una total mentira. De verdad, para mí fue una mentira que yo pude echar abajo, porque para mí mi hija no vino a acabar con mis planes, al contrario, vino a impulsarme, a hacer la gasolina para que yo pudiera. Y después de que tuve a mi hija, pude concluir mi carrera que tanto planeé, deseé y quise, y hasta después que tuve a mi hija. Entonces, también esta parte del el límite que te pones en la cabeza o que tu cabeza tiene, eso influye mucho. Y yo jamás he sido de las personas que se dejan llevar por lo que la gente dice. O sea, a mí si tú me dices, ese perro es verde, yo voy y lo veo a ver si es cierto que es verde, porque no me lo voy a creer porque tú me lo dijiste. Te cuestionas. Sí. Y eso me ha ayudado mucho a pues ampliar mi conocimiento. De hecho, yo estoy en clases y yo agarro mi teléfono y a lo mejor algunos maestros han pensado que estoy a lo mejor en redes sociales o algo, pero el maestro dice algo que a mí no me queda claro y yo en el momento lo busco para que me quede claro. No, eso sí me queda claro. Te consta. Sí, te consta. Que ya les platicaremos esa anécdota en otro. Sí. Ay, eso lo debimos de haber contado. Cierto. Y es algo que a mí me apasiona. O sea, el buscar los límites los tienes tú acá. O sea, si tú dices yo no puedo, no puedes. Sí, es porque nos hemos creído todo eso que nos han dicho, no se puede, ok, pues no se puede. ¿Lo has intentado? No, pero ya me dijeron que no se puede. Exacto. Pero ya lo intentaste, no, pero ya me dijeron. Y se vive un duelo por eso, porque pierdes algo que tú querías y no obtuviste. También, porque hay personas que luego dicen, yo hubiera sido un excelente médico, porque yo quería estudiar, se me daba la medicina, pero no. Y se va a escuchar feo, Guadalupe, no digo que en todos los casos, pero sí muchas veces las personas que te dicen no se puede, los miras y dices, pues es que no hizo, o sea, nunca hizo algo importante. Y hablamos desde nuestra experiencia de vida, no en general. O sea, yo hablo desde mi experiencia. Claro. Y a lo mejor yo no pude porque me puse metas que no eran objetivas o metas que no eran realistas, o no luché lo suficiente para conseguirlas, ¿verdad? No quiere decir que en todos los casos, porque a veces también hay factores importantes, como por ejemplo la salud o las pérdidas o muchas cosas que también te pueden... La salud mental. Sí, la salud mental, todo eso. Entonces, la pérdida, otro tipo de pérdidas es esto que estamos comentando, aparte de la juventud, de las carreras, de las expectativas de nuestros padres, de las personas que nos criaron, las expectativas de ellos que no son cumplidas. Entonces nosotros también se convierte en una profecía autocumplida. Cuando tú te dices no se va a poder, pues no tienes movimiento, no haces las cosas, entonces obviamente pues no se puede. Porque no tuviste la iniciativa y no te moviste para realizar eso que querías. Y en otra pérdida de Guadalupe que me parece muy importante mencionar es la de la salud, como ahorita que mencionábamos, pues no nada más la salud mental, o sea, la salud física obviamente pues tiene sus raíces de la salud mental, pero ya cuando no tenemos una salud que nos permita movernos como queremos, o que tal vez nos imposibilita incluso el levantarnos de la cama. O sea, imagínate, no nada más pierdes la salud,
pierdes también muchas de las expectativas que tenías, surge ese miedo, por ejemplo, si es una persona que se hace cargo de su familia, ahí también entran otras muchísimas más pérdidas. Entonces, la pérdida de la salud es una bomba. Y es una pérdida que no se trata con un duelo, ¿eh? O sea, somos tan tontos que no sabemos que a la hora de una pérdida de la salud hay un duelo. Sí. Y hay un duelo muy, muy fuerte porque es tu propio duelo. O sea, estás viviendo un duelo en ti mismo porque ya no puedes levantarte, porque ya dependes de otros, porque ya no puedes hacer tu vida como tú querías o como tú la tenías planeada o como tú idealizabas tener tu vida. Y porque es algo que te puede llegar de de Sí. golpe. Hay enfermedades que, por ejemplo, no tienen los síntomas tan... O sea, que se puedan ir sintiendo o que se vayan manifestando. Que se vayan manifestando, Ajá. esa es la palabra. Entonces, un día, por ejemplo, vas y te haces un chequeo y te dicen, pues, ¿sabe qué? Tiene esta enfermedad. Entonces, un día anterior tú tenías todos tus planes y todo lo que querías hacer y al día siguiente te están diciendo que vas a tener que pagar medicamentos muy caros, o que vas a tener que dejar de hacer ciertas cosas, de consumir ciertos alimentos, o también eso, o sea, Sí, la pérdida de un duelo. cosas que me encanta comer, que yo disfrutaba comer, que para mí era un placer, ahora ya por cuestiones de salud, pues ya no debo puedo seguirlos consumiendo tal vez, pero ya no debo de consumirlos. Entonces, ahí también es un golpe fuerte. Sí. Y el duelo también cuando se pierde una parte del cuerpo. Ay, sí. Que no es como una enfermedad, incluso hasta un dedo, la pérdida de un dedo te causa un duelo. Ya no se diga si es la mano, si es un pie, si es el útero en las mujeres, que es algo... No, pues es algo que muchas mujeres... que denota vida. Sí, y que muchas mujeres creen que sin útero, ya no son mujeres, así como muchos hombres que piensan que con la vasectomía ya no son hombres. Es cierto, o sea, pensamos que encerramos nuestra feminidad en el aparato reproductor. Y no, nosotros somos mucho, mucho más que eso. O sea, nuestra feminidad o la hombría no tiene que ver nada más con nuestros genitales, ¿verdad? O sea, sí, yo soy femenina porque tengo genitales femeninos, ¿verdad? Porque tengo matriz, tengo útero, tengo todo. Pero no encierra... No quiere decir que porque ya no lo tengas, ya no eres Guadalupe, Ajá. ya no eres la mujer que trabaja en cierto lugar, que sigues, o sea, si tú en tu caso que sí eres mamá, pues sigues siendo mamá. Sí. Y se vive un duelo muy, muy, muy fuerte en esta parte de la pérdida de una parte del cuerpo. Imagínate, por ejemplo, una persona que pierde un pie y que tiene que readaptarse, que tiene que aprender a caminar con muletas o acostumbrarse a una prótesis, si tiene dinero para la prótesis, si puede llegar a una asociación que se la facilite, pero si no, o sea, tienes que acostumbrarte a vivir con muletas o en silla de ruedas tu vida cambia, sí, cambia por completo y no aprendemos que en estas pérdidas hay un duelo y que se tiene que tratar como un duelo. Sí, porque todavía se está mucho con la idea de que un duelo solamente es cuando hay muerte, cuando hay un cadáver. Ajá. Entonces, si no hay un cadáver, ¿por qué va a ser un duelo? O sea, duelo significa dolor. Entonces, yo estoy sintiendo un dolor por algo que yo deseaba, por algo que yo tenía y por algo que yo creía que siempre, mientras yo viviera, ahí iba a estar, iba a tenerlo. Entonces, si el duelo significa dolor, pues obviamente a mí me va a doler. Digo, se va a crear un duelo cuando yo tenga una pérdida que para mí de algo que quiero, algo que quiero y que para mí era demasiado importante. Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Y también hay una pérdida, la pérdida más conocida, la que más tenemos, la pérdida de la muerte. La muerte. Y no hay que categorizar la muerte, no hay que categorizarla de decir, no, pues duele más la muerte de un hijo, o duele más la muerte de una madre, o duele más la muerte de un padre, o duele más la muerte de un hermano. No, simplemente es una muerte y cada muerte se vive de manera distinta. Cada muerte genera un duelo distinto y no podemos generalizar y decir, no, pues
A todos nos va a doler más la muerte de un hijo, porque creemos que es nuestro, porque lo vemos como algo mío, porque esto otro. O porque no tiene nombre, porque si no tengo papá o mamá soy huérfano, si no tengo esposo soy viudo. Sí, no tiene un nombre, realmente no hay una manera de poder decirlo. Que sí lo tenemos, porque sigue siendo madre. Siendo mamá. Sigue siendo madre, entonces por eso no hay otro nombre para ponerle, porque sigue siendo mamá. Claro. ¿Verdad? Entonces, la muerte, que es como el duelo más conocido, pero en estas pérdidas a mí me gustaría hacer énfasis en el respeto al dolor del otro, porque igual a veces todos, yo me incluyo al decir todos, porque creo que todos a veces somos imprudentes, injustos, inhumanos, y decimos, ay, pues, total, tan malo que era contigo, tan mal que te trataba, y que esto otro. Sí, o sea, pero yo lo miro desde acá. La persona que está ahí, si nosotros movemos un mueble del lugar, extrañamos a la hora de caminar y pensamos, si diario chocaba con esta esquina, diario le voy a sacar aunque ya no esté ahí la esquina, en lo que me vuelvo a acostumbrar. Entonces, ¿por qué una persona que está viviendo un duelo porque falleció alguien, que si tú lo ves desde tu perspectiva, una persona mala, sangrona, grosera o lo que tú quieras, pero que a la persona con la que vivía le causó un duelo? ¿Y por qué la otra persona con la que estaba cercana tiene que verlo como tú lo veías? Y no porque tú no tenías un aprecio hacia esa persona quiere decir que absolutamente nadie lo tenía, porque incluso mamás, por ejemplo, que pierden a sus hijos porque los encarcelan, que esa es otra pérdida. Es una pérdida súper dolorosa y la mayoría puede decir, ay, puede ser una escoria para la sociedad, etcétera, etcétera. Sí, pero su madre, a pesar de eso, sí le tiene un amor enorme. Entonces, obviamente a su mamá le va a doler, aunque su hijo pues no fuera benéfico para una vida social. Ajá. Y desvalidamos lo que la otra persona siente. Entonces, ¿con qué derecho yo estoy no validando lo que siente la otra persona? Exactamente. Y otra pérdida que también tenemos que mencionar, que ya tú la mencionaste, pero no así como con la pérdida en sí, cuando desaparecen a un ser querido. Sí. Cuando desaparecen a un ser querido, que son los duelos más difíciles y más complicados para poder elaborar. Porque no hay un cuerpo. No hay un cuerpo, no pudiste velarlo, no sabes dónde quedó. No sabes si vive o si muere. Pero es una pérdida. Es un tema muy fuerte que obviamente vamos a desarrollarlo en un tema específico para eso. Ya con todo el respeto. Cuando veamos el duelo complicado. Sí, con todo el respeto obviamente vamos a hablar sobre ese tema porque pues merece toda nuestra solidaridad, nuestro compasión, respeto, empatía. Digo, y yo creo que muchas personas tenemos a lo mejor no, puede ser directamente o no directamente, tenemos familiares que están viviendo una experiencia así y dices, qué fuerte. O sea, no tienes palabras para poder explicar lo que tú percibes de la persona que está viviendo ese sufrimiento. Imagínate la persona que lo está viviendo. Para poder expresar lo que está viviendo. No hay manera. Exactamente, es algo súper complicado, que el mismo duelo lo dice, un duelo complicado, ¿verdad? Sí. Y ¿alguna otra pérdida que se nos haya ido, Cari? La de la salud, la juventud, las partes del cuerpo, puede la ser muerte. En una enfermedad, por ejemplo, Guadalupe, el Alzheimer. Sí. Cuando, la persona que pierde la noción de su existencia, pues bueno, ahí ya ese impacto, o sea, a lo mejor al inicio sí, pero pues ya después no recuerda quién era, pero para los familiares, por ejemplo, los papás, pues yo conocía a mi papá de esta manera, era risueño, salíamos, teníamos muchísima confianza. Ahora ya conozco a mi papá de otra manera, o sea, sigue siendo mi papá, pero yo no lo conocía de esta manera. Ahora ya no puede realizar sus actividades solito, ahora yo le tengo que dar de comer, ahora ni siquiera se puede asear. O sea, es claro que es un duelo, y es un duelo a cuentagotas, porque es algo que es poco a poco. Es como si poco a poco se fuese esfumando tu mamá o tu papá. O
sea, se van yendo de este mundo a partir de una pérdida de la realidad. Ujú. Entonces, claro que desde ahí existe un duelo, no necesariamente hasta que muera, sino desde que ya no te reconoce y tú sientes que entonces ya no soy su hija, ¿no? O su hijo, sí sigue siendo su hijo. Él ya no te conoce a causa de su enfermedad, pero yo te aseguro que te sigue amando. Ujú. Porque ahí también puede estar, o sea, puede quedar de repente algún recuerdo. Sí, sí, sí. Y ¿cuál otra? Creo que no se nos sube ninguna, ¿verdad? Pues ya mencionamos las que son, bueno, hay Hay muchísimas. una más que la vamos a tratar también en un tema en específico, pero que también la gente no identificamos que ahí hay una pérdida y por lo tanto un duelo en el divorcio. Ay, sí. En el divorcio, cuando hay un divorcio o una separación que no tiene por qué ser precisamente del divorcio, vamos del papel. Ajá. Vamos hablando de divorcio como algo que está separado, ¿verdad? Hasta si vamos al café y pedimos un café divorciado, nos llevan la leche y el café aparte, o sea, están separados, Ay, qué feo. Ah. ¿verdad? Están divorciados. Entonces vamos hablando de la separación en sí. Ujú. Entonces, el divorcio también nos causa un duelo y la gente no lo vemos como tal, la sociedad, y queremos que la otra persona lo vea y lo viva como, ay, pues te libraste de, o sea, ay, bienvenida a la soltería, las solteras, incluso a veces hacemos esos comentarios. Todo lo que vas a disfrutar. Bienvenida no digo que a la no, se soltería. puede disfrutar después de, Sí, obviamente. pero tienes que vivir tu duelo, o sea, incluso aunque la persona con la que hayas estado haya sido una mala persona y lo que sea, allá hubo un vínculo. Una historia. Y también había un proyecto de vida con esa persona que y dejaste. también, Guadalupe, pasa que una persona no lo esperaba. O sea, la otra ya había tomado la decisión tiempo antes, lo fue pensando, lo fue elaborando, lo fue reflexionando, tomó la decisión y luego llega y lo dice de golpe. Pasa eso. O puede ser también, pues, que los dos ya tenían el pensamiento de que ya no querían estar juntos. Pero la mayoría de las veces sucede que a la persona a la que se lo piden, pues es que yo pensaba que estábamos bien. Ujú. Y de repente llega un día y me dice que ya no quiere estar conmigo. Imagínate todo el conflicto emocional ahí. Se sienten insuficientes, que no fueron buenas parejas, que no valen la pena, etcétera, etcétera. O sea, Sí. ahí también es un mundo que también lo vamos a hablar en un tema, en un capítulo en específico. Sí, el divorcio, como una pérdida y como un duelo que se tiene que elaborar, ¿verdad? Y otra pérdida antes de despedirnos y ya, ahora sí. Échale, Guadalupe. La pérdida de la idealización de una persona. Ujú. Cuando idealizamos tanto una persona y creemos que es así, y luego después descubrimos que no no era, era así, así, y así, decimos, así. ay, se cayó del pedestal donde lo tenía. Pues tú ahí lo pusiste. Pues es que tú lo pusiste, o sea, idealizamos tanto que luego después nos cuesta trabajo y vivimos un duelo porque perdimos algo que nosotros creíamos que teníamos. Y se origina una herida de traición, Sí. porque entonces tú no hiciste lo que yo Esperaba. creía o esperaba que ibas a hacer. Exactamente. Entonces, Entonces, ¿tenemos comentarios por ahí? a ver, vamos viendo comentarios antes de irnos, ¿Quién? de que si se escucha. Ok. No tenemos comentarios. No, yo vi como que había alguien escrito algo ahí. A ver, así, María Guadalupe Vera. Ajá. Qué bonito, hoy está muy interesante. Ay, sí, muchas gracias. Sí, el día de hoy es un tema, ay, no, pues es que a mí, Saludos a las personas que nos están, a todas las personas que nos están mirando. que se conectaron. Sí, muchísimas gracias por conectarse y síganos mirando los miércoles, bueno, lunes y miércoles, pero a mí los miércoles es un tema que me apasiona, Cari. Sí, como Tú que sabes quisiéramos seguir hablando y hablando. Yo creo y que si nos hablando. conectáramos más horas, igual no nos terminaba la plática. Sí. Pero el día de hoy, los tipos de pérdida que a veces no reconocemos como tal, que no sabemos que existen como pérdida y nos cuestan tanto trabajo aceptarlas, ¿verdad? Sí. Pero si a ti te gustó el tema de hoy, crees que te sirva o que te sirvió y que le puede servir a otra persona, ayúdanos a compartirlo en tus redes sociales también, y eso nos va a ayudar a nosotros, pero también va a ayudar a que llegue a otras personas con las que también necesitan escuchar estas palabras y entender lo que es una pérdida y que cómo que se tiene que elaborar un duelo, Y que el ¿verdad? duelo es válido, y que el dolor Sí. es válido, y que sí hay manera de poder transitar Sí, en él. exactamente. Entonces,
denle like al video, denle like a la página y compártanlo. Y muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, ¿verdad, Cari? Sí, muchas como gracias, siempre, Cari. una experiencia maravillosa, Guadalupe. Sí, exactamente. Entonces nos estamos viendo el lunes. Seguimos con el tema de las heridas de la infancia, que vamos a abordar unas dos. Yo creo que unas sí. dos heridas para que se sean un poquito más específicas o mayormente más específicas. O las que alcancemos, vamos. O las que alcancemos. Y el próximo miércoles, pues igual, con duelo y resiliencia. Y pues muchas gracias, Guadalupe, por brindarnos este espacio para poder transmitir. Con todo gusto. Ya sabes programa. que esta es tu casa. Muchísimas gracias y nos estamos viendo.